escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Buenos Bu- días. Buenos días, profe. Hola, Buenos días, buenos días. buenos días. Muy bien. Entonces parece que todo está bien en cuanto a audio. Ok, bueno, 15 participantes. Vamos a esperar un poquito a ver si se unen un poco más. Por alguna extraña razón, Zoom ya no me pone las opciones para hacer dibujos y cosas de esas. Y entonces ahora voy a tener que hacer otra herramienta. Paint, no sé, a ver qué uso. Bueno, vamos a continuar con ya por fin lo de SQL, una vez que ya nos liberamos de todo lo de modelado, ¿no? Entonces, sí, más no recuerdo, el tema que seguiría, ya terminamos de ver constraints, vimos ya la cuestión de las llaves foráneas, que fue de lo último, las restricciones de integridad con llaves foráneas, y entonces lo que seguiría es la parte de los valores secuenciales, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, alguna duda, algo, todo va bien hasta ahorita. Sí, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son los valores secuenciales, generación de valores secuenciales. Hasta ahorita, bueno, digamos, a lo largo de modelado vimos que muchas de nuestras tablas las homologamos con llaves primarias artificiales, ¿no? Entonces, para generar sus valores, ¿no? Para generar esos valores consecutivos, la base de datos nos ofrece funcionalidad también. Y de hecho es la forma correcta con la cual deberíamos implementar la generación de valores para esas columnas, ¿no? Entonces, en SQL existen objetos que nos permiten generar valores secuenciales, ¿no? Hay varias técnicas, por ejemplo, una de ellas es utilizar la cláusula identity, que esta es parte del estándar. Oracle no lo implementaba hasta hace algunas versiones, a partir de la versión 12. Ya implementó e incorporó la cláusula identity. Ahorita vamos a ver cómo funciona. AutoIncrement, tal vez alguno de ustedes se han utilizado otro manejador, en especial MySQL, ¿no? Es muy similar a Identity, nada más que un poquito más sencillo, un poquito más restringida. Y el uso de las secuencias, ¿no? Que este es algo también un poco más popular, diría yo que son las más utilizadas. Y bueno, implementan esta funcionalidad como base de datos como Oracle y Postgres, ¿no? IBM me parece que también. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos objetos. Entonces, como les comentaba, es importante que cuando generemos valores secuenciales usemos alguno de estas funcionalidades que ya nos ofrecen las bases de datos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, tal vez pudieran pensar, ¿no? que los valores de las columnas las generara el, el software, ¿no? En lugar de la base de datos. Pudiera ser, pero hay probabilidad de error si lo hacemos vía software. El principal es la concurrencia, ¿no? O sea, imagínense que tienen un componente de software que su objetivo es generar valores secuenciales, ¿no? Generar los IDs para sus columnas de tipo llave primaria artificial. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen que sucede, por ejemplo, si dos usuarios o dos procesos
intentan obtener exactamente el mismo, más bien un nuevo valor secuencial. ¿Ok? Si por mala suerte dos usuarios de manera simultánea intentan acceder a obtener el siguiente ID, si su programa no está bien hecho, si su programa no considera concurrencia, entonces pueden provocar errores, ¿no? Es decir, en esa situación pudieran provocar que el programa les genere el mismo ID a los dos procesos concurrentes que tienen actuando sobre él. Entonces, si no cuidan esos aspectos, podrían generar valores consecutivos repetidos, ¿no? O duplicados. Y entonces a la hora que vayan a insertarlos a la base de datos, pues van a tener ahí problemas de violación de integridad de constraints. Entonces, por esas situaciones, bueno, y aparte también por desempeño, ¿no? Se recomienda que utilicemos estos objetos, ¿no? Entonces vamos a estarlos usando para todo lo que signifique generación de valores secuenciales, ¿no? Llaves primas artificiales o inclusive, no sé, algún ejemplo que tengan de generación de folios, ¿no? También se utiliza mucho para ello, ¿no? Generar folios, generar consecutivos que pudieran tener en un proyecto. Bueno, entonces vamos a ver primero lo que sería la cláusula identity. La cláusula identity tiene esta sintaxis. Normalmente se especifica en la columna que vamos a querer, cuyos valores queremos generar, ¿no? Entonces, se pone la palabra generated. Vean aquí la palabra generated always by default. Entonces, todo esto es opcional. En realidad, lo único que importa, como mínimo, deberíamos poner as. ¿Se acuerdan que también en las columnas virtuales teníamos una sintaxis parecida, ¿no? Entonces, en este caso, con que pongamos la palabra as identity, ¿ok? Y aquí alguna configuración. Con eso vamos a provocar que la columna, ¿no?, autogenere sus valores. Cuando insertemos algún dato, no tenemos que especificar el valor de esa columna, ¿no?, sino que el manejador solito va a generar los valores por nosotros. Entonces ya nosotros nos olvidamos de generar valores secuenciales, ¿no? ¿A qué me refiero con esa parte de la identity, de esa parte de configuración? Bueno, básicamente Identity Clause está formada por estas configuraciones que ven aquí. ¿Qué le podemos configurar bueno, a una columna autoincrementable? Podemos configurar, por ejemplo, en qué número queremos que inicie el secuenciador. Típicamente es en 1, por default si no usamos esto, es 1. Pero podemos cambiarlo, ¿no? El incremento, es decir, valores secuenciales de cuanto en cuanto, ¿no? Por ejemplo, el default es 1, obviamente, o sea, empieza en valor de 1 y se incrementa de 1 en 1. Pero podemos modificarlo, ¿no? Si queremos generar, no sé, valores que sean únicamente pares, ¿no? Podemos ponerle aquí que el incremento sea de 2 en 2, de 3 en 3 y así. Min value, se fijan, min value como que sería parecido a start with, ¿no? Pero bueno, ahorita voy a regresar a esta configuración y para que se entienda, ¿no? Ahorita se las comento. Max value, como su nombre lo indica, me permite establecer un tope, ¿no? Un valor máximo del secuenciador. Esta funcionalidad va a depender del siguiente, ¿no? Que depende, este valor max value puede tener efecto si el secuenciador lo declaramos como cíclico o como no cíclico, ¿no? En el caso de un secuenciador cíclico, la cláusula cycle, significa que cuando se alcance el valor máximo, el secuenciador va a continuar, pero no con start with, sino con min value. ¿Ok? O sea, supongamos que min value lo ponemos en 50 y el start with lo ponemos en 1. Entonces el secuenciador va a empezar en 1, ¿no? Y cuando alcancemos el max value, el siguiente valor sería el configurado en min value. No sé, si pusimos 50, entonces se regresaría al 50, ¿no?
Si el secuenciador, por ejemplo, lo ponemos como no cycle, lo configuramos como no cíclico, entonces cuando se alcance el max value, en lugar de regresarse al valor de min value, nos va a provocar un error, ¿no? Hemos alcanzado el límite, entonces ya ese secuenciador ya no me dejaría continuar con min value, ¿no? Entonces, para esto sirven todas estas configuraciones, ¿no? Para estar configurando cómo queremos que opere el secuenciador. Un ejemplo, cómo se vería ya una tabla con una cláusula identity. Vamos a suponer que tenemos una tabla order y queremos, tiene una llave primaria artificial, order ID, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, una manera de hacerlo sencillo es generated always as identity. Escribimos esto, como aquí en la sintaxis, generated always as identity. Ven que ahorita me salté estas dos opciones, ahorita vemos para qué son. Ok. Y bueno, en este caso se está configurando, ¿no? Es un secuenciador no cíclico que va a empezar en 1, se va a incrementar en 1. Cuando se llegue su valor máximo, que es el 1000, como está marcado como no cycle, me va a generar un error, ¿no? Si quiero intentar sacar un siguiente valor, como está como no cycle me genera un error. Si nosotros lo hubiéramos puesto cycle aquí, entonces regresaría al número 1, al valor que esté configurado aquí. Ok. ¿Cómo se vería ya al momento de insertar datos? Nótese que cuando ya insertamos un dato, omito el ID. En esta sentencia insert, vean que lo único que le estoy mandando es la clave, que es este atributo, clave orden, y ya le envió su valor. Entonces, con esta funcionalidad no es necesario especificar valores, únicamente usamos los demás columnas y ya el manejador se encarga de generar los valores. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Profe, ese clave orden, ¿qué vendría siendo en parte de la sintaxis? Porque no viene ahí como tal. O sea, sería como para poder ingresar nada más los valores que queremos insertar en esa tabla o... Clave orden, si te fijas, es simplemente otra columna de la tabla order. O sea, la definición de la columna order ID llega hasta aquí. Ah, ok. ¿Ok? Y ya después de esto ya pones tus demás columnas. ¿Ok? De la tabla. ¿Ok? Entonces aquí nada más si te fijas en este insert, nada más pongo clave orden y me estoy saltando order ID porque, bueno, haciendo uso de esta funcionalidad, ¿no? ¿Ok? Va, va. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos a analizar lo que hacen estas otras dos opciones, el always y el by default. Vamos a ver qué diferencia hay. Bueno, Profesor, ¿qué pasa si le metemos un dato a orden AD? es justamente la funcionalidad que nos ofrecen estas dos cláusulas. ¿Ok? Dependiendo cómo la configures, es si te deja o si no te deja. ¿Ok? Si tú proporcionas tus propios IDs, va a depender esta configuración. En un caso te va a marcar error y en otro caso sí te puede dejar. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver justamente eso, que es lo que viene a continuación. Vamos a ver, fíjense. Dentro de estas opciones tenemos la palabra always, ¿ok? Que sería, si la traducimos, sería algo así como que siempre, ¿no? Entonces, always es muy restrictiva porque, como su nombre lo indica, nos obliga a que el uso de valores autoincrementales siempre debe ser obligatorio. ¿Ok? En este caso, no te dejaría que tú le indiques tus propios valores, ¿no? Es decir, si tú intentas hacerlo, te va a generar un error. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos esta tabla que dice create table empleado identity, empleado ID y le ponemos number generated y le ponemos always as identity. Y entonces tú intentas insertar algo como esto. Esta primera sentencia va a funcionar, ¿qué opinan?
Bueno, aquí dice que sí, ¿verdad? Ok, entonces ya ni les pregunto. Aquí sí va a funcionar. Bueno, en este ejemplo no le paso el ID, solamente el nombre y funciona. Pero como lo que me preguntaba, ¿no? Si tú intentas insertar un valor por, digamos, de forma externa, empleado ID, y tú aquí le estás pasando el 2, te va a marcar este error, ¿no? Te va a decir algo así como, no se puede insertar una columna de identidad siempre generada, ¿no? Bueno, este es el mensaje que lo pone en español, pero bueno. ¿Qué significa esto? Que el always te evita, ¿no? Que sobrescribas los valores o que reemplaces los valores del secuenciador. Si le pones always, ¿ok? Bueno, si queremos que esto no falle, entonces podemos hacer uso de set default, ¿ok? Esa es una opción. Si se fijan acá en la sintaxis tenemos la opción de ponerle set default. Bueno, aquí no está, es que esta es la sintaxis estándar. La de Oracle es esta, que es muy parecida, ¿no? Generated, ¿ok? Como acá, generated. Nada más que Oracle permite always y by default, ¿ok? Tiene una extra respecto a la by default, aquí está. Y sí, set default también, ¿ok? Entonces, vean, en el siguiente ejemplo tenemos como esto, by default más bien, ¿ok? Entonces escribimos empleado ID number y le ponemos generated by default as identity, ¿ok? Ahora en lugar de ponerle el always, básicamente aquí, escribimos by default. Con esa configuración, lo que ya nos va a permitir es insertar un registro como esto, ¿no? Especificamos aquí la columna autoincrementable, el nombre, y ya le podemos pasar el valor, ¿ok? Y ya va a funcionar. Ahora hay que tener un poco de cuidado con los valores que ponemos aquí, ¿no? Porque esto no provoca que el generador de valores secuenciales, por ejemplo, con esta primera instrucción provocaríamos que el secuenciador genera un primer valor, llamémosle el 1, pero si después nosotros insertamos aquí un valor 2, eso no implica que el generador vaya a detectar que aquí es un 2 y entonces el siguiente sea el 3. Para el secuenciador se quedó en el 1, entonces si volvemos a usar el secuenciador puede que haya conflicto con los valores que estamos insertando. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Sin embargo, fíjense, el siguiente insert no funcionaría con set default. Si le pasamos un valor nulo, alguien podría intentar, en lugar de pasarle un valor explícito, le pasamos nulo. Con nulo no va a funcionar. ¿Ok? Aquí me diría el manejador que no podemos insertar valores nulos porque tiene la cláusula by default. ¿Ok? En el chat me preguntan, dice, cuando insertamos un ID, ¿se valida que ese ID no se esté usando? Eso va a depender del constraint que tenga la columna que está marcado como identity. Aquí, no confundir, la cláusula identity no quiere decir que el atributo ya sea llave primaria. O sea, si queremos validar que no se repitan esos valores, tendríamos que, aparte de ponerle que esa identity a esta columna, tendríamos aparte que decirle que sea llave primaria. Entonces, lo que va a suceder aquí es que si tú insertas el número 2 y si después el generador te produce el valor 2, ahí quien te va a marcar el error va a ser el error de llave primaria, no tanto esta configuración. O sea, en resumen, no habría una validación como tal. El generador, el secuenciador, lo único que hace es generar valores consecutivos con base a la configuración de la columna. Y si tú insertas otros datos, eso ya es, digamos, independiente, ¿no? No hay realmente ninguna validación. Quien te provocaría ir ahí el error serían los constraints de llave primaria. Ok.
Entonces, por eso hay que tener cuidado. Estas opciones de set default y la otra que vamos a ver a continuación, que es on null, ¿ok? Básicamente se agregaron por compatibilidad con bases existentes, ¿no? O con código existente. ¿Para qué? Para que si tú le agregas una cláusula identity en una tabla, si ya tienes código existente, bueno, sentencias insert que ya existían puedan funcionar y sin que tengamos que modificarlas, ¿no? Entonces, básicamente, para eso se agregaron esas opciones. Entonces, la última funcionalidad es hacer uso de onNull, ¿ok? ¿Qué significa ponerle en lugar de, más bien de agregarle un null, o sea, by default un null, que ya el secuenciador nos va a permitir pasarle valores nulos, como es el caso de este ejemplo, ¿no? Entonces, en este último caso, vean que ya tenemos la mayor flexibilidad, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver el ejercicio ya con todos los valores, las posibles opciones y ver qué pasa, ¿no? Con el secuenciador. Por ejemplo, aquí, como pueden ver en esta tabla, el secuenciador tiene todos los valores por default, entonces va a iniciar en 1. Entonces, en este primer insert, si se fijan, ¿qué valor tendría empleado ID si es la primera inserción? Aquí tendría, ¿qué valor me dirían a ustedes cuando hago esta inserción? Empleado ID va a tener el valor número 1. ¿Ok? Después se intenta insertar un nuevo registro y vean que le pasamos un empleado ID de manera explícita y le pasamos el número 3. ¿Ok? Y después viene una siguiente inserción, pero ahora le pasamos el valor null. En este caso ya el manejador me lo permite porque le agregamos el on null. Entonces, on null lo que me dice, ok, si acepto, si voy a permitir valores nulos y en ese caso lo que va a hacer el manejador es va a volver a hacer uso del secuenciador, ok, para poder reemplazar el null con el siguiente valor que tenga el secuenciador. Entonces mi pregunta para ustedes sería esto, ¿qué valor va a generar aquí el secuenciador? El 2, ¿no? El 2, ok, como les comentaba, el hecho de que nosotros metamos valores explícitos no hace que el secuenciador se modifique o se actualice, ok. Entonces aquí el siguiente valor sería un 2, ok. Y bueno, esto lo comprobamos, ¿no? Si mostramos el contenido de la tabla, me diría 1, 3, 2, ¿no? Serían los valores que me estaría generando. 1, 3 y 2. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la cláusula identity. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Entonces nosotros podríamos generar inconsistencias si agregamos un número que ya previamente el secuenciador ya puso o Exacto, enlazó con alguno. exacto. Sí. Sí, de hecho, si el secuenciador tiene un constraint de llave primaria, y si tú le pones de manera explícita un ID y ese ID ya había sido generado, te va a generar un error de violación de constraint, ahí el manejador. ¿Ok? Okay. O al revés, ¿no? Puede que cuando lo insertes todavía tu generador no llega a ese ID, pero después, ¿no? Tiempo después, cuando el secuenciador llegue a ese dato, a ese valor, ahí te va a generar también un error de violación de constraint. Pues, ¿qué es lo Entonces, que pasaría como con este ejemplo, ¿no? De los Juanes, pues, lo que veo, ¿no? en por ejemplo, si tú aquí vuelves a insertar otro, ¿ok? Te va a generar el 3, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, siguiente inserción te va a fallar. Ok. ¿Ok? Entonces hay que tener ahí un cuidado, ¿no? Yo diría que estas cláusulas de estos casos donde ustedes tengan que insertar un explícito, solamente sería cuando tengan un sistema que ya existe, ¿no? Y bueno, ahí las agregaron por compatibilidad, ¿no? Pero de ahí en fuera, si es un sistema nuevo,
si es algo que ustedes tienen el control total, pues mejor evitemos pasarle valores particulares, ¿no? La recomendación sería nunca generen IDs por su cuenta, ¿no? Siempre déjenle a la base de datos que se encargue de los IDs. Ok. Bueno, vamos a ver, antes de pasar al ejercicio, vamos a ver, ahorita voy a regresar a esto, pero para que me entiendan esta partecita necesito primero explicarles lo que son las secuencias. Ok. Me preguntan acá en el chat, dice, ¿y si borro un registro, el secuenciador podría utilizar su ID? No. Cuando los secuenciadores se crean, ya los IDs que van generando ya no se reutilizan. O sea, si tú quemas un ID, o sea, es decir, así se dice típicamente, ¿no? En la industria. Cuando quemas un ID, ya ese ID ya no se reutiliza. O sea, si tu secuenciador genera un siguiente ID y tal vez nunca lo usaste, o si lo usaste y después haces un delete en la tabla de ese registro, no implica que el secuenciador se regrese o reutilice, ¿no? Entonces puede que haya huecos, ¿no? en tus registros, pero eso es perfectamente normal, ¿no? O sea, no pasa nada que de repente tengamos huecos en la secuencia de IDs, ¿ok? Y sí sería incorrecto reutilizarlos. Bueno, autoincrement, antes de ver las secuencias, esto es una funcionalidad muy particular de MySQL, en donde es muy similar a lo que es una cláusula identity, se configura al momento de crear la columna. Ok, pero esto es mucho más simple, no tiene todas las opciones que vimos, solamente se le pone la palabra autoincrement. Entonces este es un secuenciador muy sencillo que empieza en 1 y va de forma secuencial. Entonces se utiliza bastante en MySQL porque es muy sencillo de usar, ¿no? Y bueno, el otro objeto que también es muy común son las secuencias. Hay una diferencia interesante en las secuencias porque a diferencia de la cláusula identity, las secuencias son objetos que están completamente fuera de la tabla. O sea, son objetos completamente independientes a la tabla. Como pueden observar aquí, tiene su propia instrucción, tiene su propia sentencia create sequence y tiene su propio nombre. Entonces es un objeto que se crea de manera independiente. De hecho, en estricto sentido, la secuencia no se relacionan absolutamente para nada con las tablas. Son objetos independientes. Pues nosotros por convención lo asociamos con una tabla, pero realmente no hay ninguna liga entre ellas, ¿no? Entonces, para crear una secuencia especificamos la instrucción create sequence. Nótese que aquí tiene le podemos especificar el nombre de un esquema. Recuérdenme, no sé si les expliqué esto cuando aparece la palabra, cuando ponemos el esquema antes del nombre. Creo que no, ¿verdad? No lo explicamos aún todavía. Ok, entonces, ustedes pueden poner aquí el nombre de un esquema. Ese concepto, ese sí ya lo habíamos visto, ¿no? Si todos ubicamos lo que es un esquema. ¿O no? Sí, profe. Ok. Acuérdense que la idea del esquema es que cada usuario define su propio esquema. Entonces, si ustedes le ponen aquí el nombre del esquema cuando están creando una secuencia o cualquier objeto, hay objetos, casi todos los objetos pueden ponerle el nombre del esquema. Significaría que el objeto que van a crear, ¿no? El objeto que van a crear va a ser asignado al usuario que pongan aquí. Ok. Obviamente tienen que tener los privilegios, ¿no? En el caso de sys, bueno, por default hasta ahorita sys sería el usuario que puede crear un objeto y si le antepone el nombre del esquema, entonces ese objeto va a ser asignado al usuario, ¿no? Al usuario que configuren aquí en el esquema. Recuerden que en Oracle el nombre del esquema y el nombre del usuario es el mismo, ¿ok?
Ok, entonces si ponen aquí el usuario, no sé, Jorge0307, esa secuencia va a ser creada en el esquema Jorge0307 y por lo tanto su dueño va a ser Jorge0307. Ok. Aquí antes de continuar me preguntan en el chat, ¿y si borro un registro el secuenciador podría...? No, ya lo habíamos explicado esto, perdón. Profesor, yo tengo una duda. Ajá, No me queda muy claro a qué se refiere con múltiples usuarios pueden generar consecutivos de una misma secuencia de forma independiente. aquí no, múltiples usuarios pueden generar consecutivos de una misma secuencia de forma independiente. Ok, Sí. eso se refiere a que imagínate que tienes varios procesos en un sistema de software, pero todos están conectando con tu mismo usuario. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en clases anteriores hicimos eso? Si abres dos terminales, por ejemplo, puedes conectarte con tu mismo usuario, pero son sesiones distintas. ¿Ok? Eso sí se entiende. O sea, puedes tener eso, ¿no? Entonces, imagínate que por muy mala suerte, al mismo tiempo, esas dos sesiones invocan la generación de un valor secuencial. ¿Ok? Entonces, cada uno va a generar un ID por su cuenta, separado. Entonces, cuando uno invoca la secuencia, al primer usuario le va a asignar un ID, el que gane, ¿no? El que llegue primero le asigna un ID y después si llega el siguiente le asigna otro. Entonces, los dos usuarios van a tener sus propios IDs. ¿Ok? Y ya lo que haga cada uno de ellos con sus IDs, pues ya es independiente, ¿no? Ya lo que quieran hacer con ellos. Ok, pero si es de una misma tabla. Sí pueden estar accediendo a la misma secuencia, ¿no? Ajá. A la misma secuencia. O sea, la secuencia va a proporcionar IDs para todos los usuarios que estén conectados, ¿no? Ok. Ok. Obviamente que tengan acceso a dicha secuencia. Sí. Ok, gracias. Ok. Entonces, para crearla, decíamos, ponemos la instrucción create sequence, el nombre de la secuencia. Si queremos asignársela a un usuario, ponemos el nombre del esquema. Y nótese que aquí las configuraciones son prácticamente las mismas que en la cláusula identity, ¿no? Start with, increment byte, max value, min value, cycle, no cycle. Y bueno, aquí estos son nuevos, ¿no? En el caso de la cláusula caché, lo que me dice es, por default el manejador guarda ciertos IDs ya generados en memoria. Cuando la instancia se levanta, consulta esta secuencia y genera, no sé, unos 20. Me parece que el default es 20. ¿No? Y esos IDs los guarda en memoria. Entonces, cuando llegue un usuario y intente generar un nuevo ID o un nuevo secuenciador, un nuevo valor secuencial, el manejador le va a proporcionar uno de los IDs que tenga en memoria, ¿no? Entonces, para esto más que nada para mejorar desempeño. Sobre todo cuando hacemos inserciones masivas, ¿no? Estar generando a cada rato IDs puede degradar ligeramente el desempeño. Pero si los mantenemos en caché, lo podemos mejorar. ¿Ok? La cláusula order dice garantiza que los valores se generen en el orden que se solicitaron, ¿no? Sobre todo si tenemos concurrencia, como les comentaba, ¿no? Con esta cláusula, entonces, si tienes múltiples usuarios que a la vez quieren intentar generar un ID, lo que va a cuidar aquí la secuencia es que esos IDs los va a generar en orden conforme fueron llegando las peticiones, ¿no? Entonces, es como formar a todas las peticiones que tienen. Tú llegaste primero, entonces a ti te doy el siguiente y así sucesivamente para que los genere en orden, en el orden esperado, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo y ahorita lo hacemos en SQL. Ok. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería este. Dice que vamos a crear una secuencia que se llama MySequence, create sequence MySequence, y va a empezar en 500.
se va a incrementar de 10 en 10, su máximo valor va a llegar hasta el 600. Y bueno, aquí como está declarada como no cycle, ¿qué va a pasar? Que si intentamos generar más allá del 600, pues me va a generar un error, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí de lo que es las secuencias. Nótese que no tiene nada que ver con una tabla, se generan de manera independiente, ¿ok? Entonces, no es como en el caso de una columna identity que ahí la asociamos, ¿no? Cuando se crea la columna. Ahora, ya que entendimos esto, me voy a regresar ligeramente a la cláusula identity. En realidad lo que hace Oracle es, tras bambalinas, utiliza una secuencia para implementar una cláusula identity. O sea, nosotros aquí le indicamos que va a ser identity, pero en realidad lo que hace el manejador es crear una secuencia, ¿no? Y les asigna este tipo de nombres, ¿ok? Entonces, internamente, cuando nosotros hacemos inserciones como estas, lo que hace el manejador de manera interna es invocar a la secuencia para generar el siguiente ID, ¿ok? Y nosotros podemos consultarla, ¿no? Entonces, aquí están los nombres de las secuencias que utiliza. Entonces, realmente, pues no hay nada de magia adentro, ¿no? En realidad, la cláusula identity, Oracle utiliza internamente una secuencia para implementar ese concepto. Ok. Ok, no dudas hasta aquí. No, profe. Bueno, vamos a pasar entonces a su ejercicio de la serie. Vamos a hacer ahora el ejercicio 1.14, que sería la creación de secuencias. Entonces, voy a abrir terminal y ustedes vayan abriendo o iniciando su instancia. Entonces, déjenme hacerlo un poco más chica. Ok. Ok, entonces les voy a compartir la terminal ahora. Entonces rápidamente vamos a iniciar la instancia, SQL Plus, sysas, sysdba. Ok, iniciando una instancia. Acuérdense de también prender su spool, ahorita lo prendemos. ¿Y quién dice yo para hacer este ejercicio? Si quiere yo lo puedo hacer, profe. Ok, muy bien. Entonces ahorita nos compartes pantalla, por favor. Sí. Ok, mientras vayan más bien levantando su instancia. Ok, y entonces me cambio. Bueno, voy a prender primero el spool. Vean, aquí para no tardarnos tanto, pueden, ya con el paquete de RLGraph, pueden poner control R y le ponen el comando spool. Y ya nos busca comandos que ejecutamos en clases pasadas. Entonces puedo poner spool, la ruta, y ya nada más le cambian aquí la fecha, ¿no? Que hoy estamos, bueno, ya es abril y sería el 02, ¿no? El 02. Ok. Entonces damos enter y ya está. Un favorcito, si le pueden por ahí bajar a la tele. Claro. Ahorita no queremos escuchar noticias. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ya está el spool. Entonces si quieres, ahora sí, bueno, me voy a cambiar al usuario CDS, no que CD, connect, al usuario que usamos, en mi caso que fue 0307, entonces ustedes hagan lo propio.
Ok, entonces, aunque saben que, bueno, ya me equivoqué aquí, pero bueno, ahorita nos regresamos. Ok, si quieres ya voy a terminar de compartir Sí, profe. y ya para que, ok. ¿Me dices tu apellido, por favor? Es Moreno Rodríguez, profe. Moreno Rodríguez, muy bien. Vamos a poner las participaciones. Profe, entonces no nos teníamos que cambiar a nuestro usuario o lo No, tenemos que crear en sí. sí, quédense en CIS, ahorita les digo por qué. Yo me cambié, pero ahorita les digo por qué. Ah, Ok, ok, ok. sí, quédense en CIS para que no hagan lo que voy a hacer yo. Ok, muy bien, ya todos ven la pantalla de Fernando. Sí, profe. Ok, entonces, miren, antes de crear la secuencia, el usuario tiene que tener privilegios. Por default no puede crear secuencias. Acuérdense que en las bases de datos prácticamente todo lo que quiera hacer el usuario tenemos que darle permisos, ¿no? Ahorita este usuario, Jorge0307, o su usuario que están usando, pues no tiene permisos. Entonces vamos a regresarnos al usuario sys para poder otorgarle permisos, ¿no? de creación de secuencias. Entonces, Profe, ahí le puse disconnect y para entrar al usuario sys es connect sys, ¿no? Sí. si le pusiste disconnect, simplemente puedes volver a usar el comando connect Ah, ok. y ya con eso. ¿Ok? El spool no se pierde. El spool se pierde únicamente cuando le den exit a SQL Plus. O sea, pueden cambiar y desconectarse de usuario y el spool sigue activo. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ponerle connect, Sí. sys, as sysdba. Acuérdense que sys siempre debe llevar el as sysdba. Sí, sí, sí. Ok. Voy a hacer un poquito más chica. Ok. Y ya como sys, entonces vamos al password. Y ahí ahora lo que haríamos es otorgarle privilegios al usuario para que genere secuencias. Es decir, tendríamos que ponerle grant, create sequence, grant create sequence, muy bien, tú, y ya ponemos el nombre del usuario, tú, de referirnos a, no de herramienta, no de tool, sino de TO, Ah, tú. ok, ok. Ajá, ¿a quién? Es decir, a el usuario que estés creando, ¿no? Sí. Ok, punto y coma y damos enter. Ok, muy bien. Y ahora sí ya nos cambiamos al usuario. Entonces ya le ponemos connect, Jorge0307. Y aquí. Y entonces ahora sí ya podemos crear nuestra secuencia, ¿no? Que en este caso, si vemos el ejercicio, dice lo siguiente, ¿no? El ejercicio dice, a ver si todos tienen su PDF a la mano, crear una secuencia que se llame MySec, ¿no? De hecho, si observan en el PDF, nótese del lado derecho que tienen el dibujo. Ese dibujo es el que utiliza RStudio para representar una secuencia, ¿no? Que tiene ahí como unos numeritos, ¿sí lo ven? Sí. Bueno, no sé si todos lo ven ahorita en su PDF, ahí viene. Ese es el símbolo que se utiliza para una secuencia. Entonces dice, la secuencia MySec debe de iniciar en 100, debe existir una diferencia de 10 entre cada valor generado, y al llegar al valor máximo de 200, el siguiente valor a mostrar debe ser el 50. Y guardar 5 valores en el caché. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, de entrada tendríamos que poner create sequence y vamos a hacer uso de las cláusulas que vimos, ¿no? Entonces vamos a poner create sequence y el nombre de la secuencia es que MySec y después vamos a dar enter
Ok, MySec, damos Enter. Ah, pero era con my-sec, ¿no? De acuerdo al PDF. Si quieres Es que dar, no me estaba abriendo el PDF, profe, perdón. Entonces la corro para ponerle edits. Ay, no, ponle sí se cuál, creó, ¿verdad? se va, ajá. Bueno, no importa, puedes Bueno, volverla a crear. Ajá. sí, sí, sí. Vale, vale. Ok, entonces igual acá, si quieres ponle cualquier cosa ahí y ya, sí, la va a crear ahí. Ok, porque con todos los valores por default le ponemos edit y sería MySec, muy bien. Y aparte es con Q, como está en el PDF de ¿Cuál Sequence. PDF es, profesor? Es que lo En estaba en buscando. el de sus ejercicios, procuren Sí. tenerlo a la mano para que podamos seguirlo, ¿no? Sí. O la otra es sí, compartirlo, ¿no? Pero bueno, ahorita para continuar, está en el PDF, es el ejercicio 1.14. Ok. Ok, muy bien, sería MySec, damos Enter y después vendría, dice que debe de empezar en 100, entonces le pondríamos, ¿qué? Start, start with, start espacio with, y le ponemos 100. Damos Enter, después vendría Increment, Increment byte y le ponemos 10. Ajá. Después vendría Max Value, Max Value va junto. Ok, damos Enter ahí, ponemos Max Value. Sí. Max Value sería el 200. Ok, bien. Espacio ponemos 200. Ajá, y luego ponemos Min Value. El Min Value dice que se debe de, cuando se reinicie, se debe de regresar a 50, ¿no? Ujú. Ok, Max Min Value 50. Ok, damos Enter y después sería, debe de ser cíclica, ¿no? Entonces le ponemos Cycle. Ajá, muy bien. Debe ser cíclica y en el caché, según el ejercicio, debe de guardar 5, ¿no? Entonces ponemos caché 5. Ok, damos Enter y ponemos caché 5. Muy bien. Ok. Y bueno, y ya en tu caso, control O, control X. Y acá, bueno, si los demás lo están haciendo en SQL Plus, ponemos punto y coma. Ok. Muy bien, y ya está la secuencia. Entonces vamos a comprobar, ¿no? Que esta secuencia esté trabajando correctamente. Entonces la manera de hacerlo es la siguiente, ¿no? Vamos a poner la instrucción select y vamos a poner el nombre de la secuencia, que en este caso sería MySec. Ok, y ponemos, ¿Es from? no, Así. este, No, así literalmente es el ajá, MySec. select MySec. Ok. El from va un poquito más adelante. Ok, select MySec punto nextval. O sea, aquí apenas estamos indicando lo que queremos. Nextval, todo junto, MySec punto nextval. Ajá, y le ponemos from, espacio, from, y aquí le vamos a poner dual. Ok. Más adelante vamos a ver qué significa eso de dual. Ok. Ahorita podemos entenderlo como es una tabla que se utiliza en los casos donde no estamos, es una tabla que se usa, que sirve como comodín, por así decirlo, para poder completar la sintaxis en casos donde no usemos otras tablas. Ok. Entonces, más adelante lo vamos a checar. Ok. Damos Enter y ya tiene el número 100, que es el primero con el que configuramos, ¿no? Si volvemos a ejecutar la sentencia, ok, usamos las flechas y la volvemos a ejecutar.
Sí. Ok, ejecútenla varias veces para que vean hasta dónde llega, ¿no? Se supone que debe de llegar hasta dónde. Hasta el límite, ¿no? El 200, Al ¿no? 200. Entonces, pues vamos a hacerlo 10 veces, ¿no? Para que vean el efecto. Cuando llegue al 200, ¿qué debería de suceder? El último valor es el Va a 200, marcar ¿no? error. ¿Va a marcar Ah, error? no, pero es cíclica. Es cíclica, ¿no? No, Entonces, porque pero es cíclica. se va a regresar ¿a qué valor? Al 50, ¿no? Creo. Ajá, debería de regresar al 50. Sí. Ok, porque ya está, ¿no? Si volvemos si seguimos generando valores secuenciales, pues otra vez, ¿no? Y se va a ir hasta el 200 y así sucesivamente. Ok, muy bien. Entonces, así es como trabaja una secuencia. Ahora, hay otra opción que en lugar de ponerle nextval, le podemos ponerle curval de current, ¿no? Es CURR, doble R. Pues vamos a ponerle, en lugar de next, vamos a ponerle curval. Ajá. Curval lo que hace es que nos muestra el valor actual, como su nombre lo indica, current value, y eso no provoca que se incremente, ¿no? Es únicamente para consultar el valor actual. ¿Ok? Entonces, ese es el chiste de una secuencia. ¿Preguntas de esto? No, profe. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si al principio en vez de ponerle netval hubiéramos puesto current value? Te marcaría un error porque necesitas por lo menos ejecutar una vez el nextval. Ok, Ok, gracias. ajá, mínimo cuando está recién nuevecita la secuencia, necesita primero un nextval y luego ya puedes hacer el curval. Ok, bueno, entonces, muy bien. Vamos a ahora hacer a mencionar el inciso B. Entonces, si quieres, podríamos ya dejar de compartir pantalla, por favor, para mostrarles el siguiente ejercicio. Muchas gracias. Ya te puse la participación. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Les parece si el inciso B vamos a dejarlo de tarea para que lo incluyan en el spool? Esta semana, el martes, no hicimos nada, ¿no? De SQL. Entonces, hasta ahorita llevaríamos el spool de esta clase. No hay spool del martes, el spool de esta clase, más otro archivo que sería el de la tarea que ahorita vamos a explicar. Miren, el ejercicio de tarea sería el siguiente. Déjenles comparto el PDF. Ahí está. Si todos lo ven. Ok, el inciso A fue el que acabamos de hacer con MySec. Ahora el inciso B nos dice lo siguiente. Dice, generar una tabla llamada boleto identity. Ok, boleto identity. Entonces, la tabla contendrá un atributo clave. Ok, como ven aquí en la imagen. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. La tabla debe ser lo más flexible posible, de tal forma que permita sentencias sin ser con valores personalizados e inclusive permite especificar null como valor del campo clave. Ya sabrían cómo hacer eso, ¿no? ¿Se acuerdan ahí de las opciones de always y set null y set default, ¿no? Ok. Entonces, después dice, la columna debe de iniciar en 1. Debe existir una diferencia de 3 entre cada valor. Al llegar al valor máximo de 1000, ya no deberá permitir la generación de nuevos valores. ¿Qué significa esto? Que cómo debería de estar definida No cycle. como No no cíclico, ¿no? cíclica, ¿no? Ajá, como no cíclica. Y debe guardar 4 valores en caché. ¿Ok? Y aquí el detalle es que cómo comprobamos, ¿no? Que sí genere un error cuando llegue al 1000. Digo, sería muy aburrido, ¿no? Ahí se van a poner a darle 1000 veces, ¿no? O hacer 1000 inserciones hasta que vean que ya efectivamente funciona. Pero entonces podríamos hacer uso de esto.
Este es un pequeño programa PLSQL que en su momento lo veremos en el tema 10. Ahorita se los escribí así tal cual. Entonces, ustedes pueden escribir estas líneas así tal cual en SQL Plus. Y cuando lleguen aquí al carácter de ejecución, que es la diagonal, lo que va a provocar es que se parsee y se ejecute este código. Se fijan, es muy sencillo, ¿no? ¿Qué hace este código? ¿Qué ven que hace este código? Utiliza el secuencial para ir metiendo valores, ¿no? O sea, Ajá, está iterando de 1 hasta 1000, ¿ok? Y cuando llegue a cierto valor, ¿qué va a pasar con este código? Vean que el secuenciador va de 3 en 3. Entonces, ¿cuántas iteraciones tendrían que generarse aquí adentro para que esto ya marque error? Unas 330 y algo. A unas 330 y tantas, ¿no? Exacto, exacto. Más bien yo diría, en la 334, en la iteración 334, ¿están de acuerdo que aquí me va a marcar qué cosa? error, ¿no? Un error, porque ya es, porque es no cíclica, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que le llaman una prueba negativa. ¿Qué es una prueba negativa? Cuando el resultado de tu prueba, lo que esperas es un error, ¿no? Entonces, aquí el chiste es que cuando ejecuten este código deberían de obtener un error como este, ¿no? Fíjense el error que les pinta aquí. Fíjense, secuencia y les pone esto. Punto nextval ha alcanzado exist max value y no se puede instanciar. Ok. ¿Les hace sentido este nombre? ¿Se acuerdan que les dije que era esto? ¿El nombre de la secuencia? Ok, ¿se acuerdan que digamos tras bambalinas el manejador lo que utiliza es una secuencia para implementar la cláusula identity? Entonces, cuando vean el error, Oracle les dice que la secuencia asociada a esa columna identity ya tiene un problema, ¿no? Que sería el nextval, que ya no se puede ejecutar porque está excediendo a max value, ¿no? Y ya no se puede instanciar. Entonces, la idea de este ejercicio es justamente que comprueben que obtienen este error, ¿ok? Entonces, una manera de comprobarlo es ejecutar esta sentencia, ¿no? Después que ya detectaron el error, ¿qué les debería demostrar cuando ejecuten esta sentencia? 1000. El 1000, ¿no? Porque debería de ser el valor máximo. Entonces ahí lo pueden comprobar, ¿ok? Bueno, va a depender, ¿no? Porque va de 3 en 3. Si no será 330 y algo, ¿no? ¿Sería? No, ¿verdad? No, porque dice que el valor máximo es 1000. Ah, ok. A lo que yo voy es que si vas iterando, por ejemplo, si vamos de 3 en 3, no me acuerdo cómo va la secuencia, ¿no? No sé, ¿llegaríamos al 1000 si vamos de 3 en 3? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Sí, porque Ajá. empieza en 1. ¿Es divisible? No, sí, no me acuerdo. Pero empieza en 1, entonces sí. Es que empieza en 1. Por ejemplo, el primero sería 1 y el siguiente sería el 4 7, 10. y luego el 7 y así, ¿no? Entonces no sé si coincida que llegue al 1000, pero debe ser pues, muy cercano al 1000, ¿no? No sé, podría ser un 998 o un 999, algo así, ¿no? Ok, Dependiendo de la ok. secuencia. Entonces ahí comprueban para que ver hasta dónde llega, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas de este ejercicio? Entonces, ¿les parece? Ese se quede de tarea, a ver cómo les va con ese ejercicio. Muy bien. Ahora, si quieren, voy a regresarme a SQL Plus para mostrarles lo de las secuencias en el diccionario de datos, ¿no? Un ejercicio aquí que sería bueno que pudieran agregar en la tarea sería comprobar que efectivamente quién es la secuencia que está dándole soporte a esta tabla, ¿no? Miren, voy a hacer aquí un ejercicio extra para que se entienda
esto de forma más clara, ¿no? A suponer que creamos una tabla muy sencilla con una columna identity. Ahorita la voy a hacer con la forma más sencilla posible, ¿no? Por ejemplo, acá me voy a regresar al PDF para que vean. Yo creo que les voy a compartir todo mi escritorio porque tengo que estar aquí switchándome. ¿Se ve a buen tamaño todo? Sí. Ok. Sí. Entonces voy a regresarme aquí a la sintaxis. La más sencilla, ¿no? Por ejemplo, voy a usar esta de generated always as identity. Ok, entonces voy a abrir la terminal y vamos a suponer que voy a crear una tabla, ¿no? Create table y voy a ponerle ejemplo identity. Ok, y ahorita nada más voy a poner un ID, ¿no? Es un ID que va a ser un number y le voy a poner generated always as identity. Ok, generated always as identity y nada más. Ok. Ahora, hay una vista en el diccionario de datos que se llama desk, así como hay una que se llama user tables, user constraints, seguramente va a haber una que, ¿cómo creen que se va a llamar? User sequences. Ok. User sequences, entonces, es una vista del diccionario que nos guarda todas las secuencias que se han utilizado. Ok. Por ejemplo, aquí que podríamos mostrar el nombre de la secuencia, ¿no? Min value, max value, increment byte, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer una consulta que me muestre qué secuencias tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, vamos a mostrar qué será bueno el nombre de la secuencia, por ejemplo, select sequence name. ¿Qué otra sería interesante? Me dicen que si muestro el código de la tabla, ok, me espero tantito si quieren, ¿verdad? Ok. Perdón, eso me pasa por hacerlo yo mismo, ¿verdad? Como lo hago yo, pues lo hago a veces un poquito más rápido y no les doy chance, ¿verdad? Para que lo hagan ustedes. Ok, entonces si quieren, ahí está el código, me avisan, ¿no? Cuando ya tengan su tabla lista. Ok, muy bien, ya todos crearon la tabla. Entonces, les comentaba, vamos a hacer esta consulta. Al desk. Select al desk user sequences para ver qué columnas tiene la vista. Y vamos a mostrar sequence name. Yo creo que sequence name. Vamos a ponerle min value. Vamos a ponerle, ¿qué otra sería interesante? Max value. Ok. Otra vez la creación de la tabla. No, qué barbaridad. Ahí está. Este es un programa en vivo, y le sale caro cuando solicitan minutos, en minutos tiempo aire, Ok, es más, voy a hacer algo. Ok. Muy bien.
Entonces estábamos con select sequence name, min value, max value. ¿Cuál más podría ser interesante? Increment byte, vamos a ponerle. Increment by. ¿Cuál podría ser interesante? Cycle flag, vamos a ponerle. Cycle flag. Aquí, ok. Flag. Y yo creo que son con esas más que interesantes, ¿no? Vamos a poner el caché size también. Caché size. Ok. From user sequences. Ok. From user sequences. Ok. Esto debió haberlo hecho alguien, ¿verdad? Para que pudieran hacerlo entre todos. Pero bueno, ya prometo no hacerlo yo ya. Ok, ya todos pudieron escribirla. O en eso están. Ya está. Ya está. Ok, entonces, bueno, aprovechando que ya tienen compartiendo toda la pantalla, entonces, obviamente se ve esto muy feo, ¿no? Entonces, déjenme, formateo un poco. Format, en este caso, el sequence names es el único que debo formatear. Sequence, format, no, perdón, call, sequence name, vamos a ponerle de a 20. Format a 20. Ok, entonces le ejecutamos. De nuevo la consulta. Bueno, se las voy a poner así por si no la alcanzaron a ver. La puedan revisar nuevamente. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, si se fijan, hasta ahorita hemos creado dos secuencias que es MySec. Ok, con las configuraciones que nosotros acabamos de escribir. Y luego vean quién es esta. Identity. Ok, exacto, la secuencia que se generó ahorita con el ejemplo que hicimos, ¿no? Con la tablita que acabamos de crear. Entonces vean las configuraciones que pone por default, ¿no? Min value empieza en 1, se incrementa de 1 en 1. En max value, ¿se ven cuál es el max value? 1 por 10 a la 28. Ok, o sea, hay un pequeño numerito, ¿no? Eso es por no haber definido Ajá, la que acabamos de crear. así es. De manera, por default, el max value le pone el máximo valor que soporta la base de datos. O sea, 1 por 10 a la 28, son que como 28 nueves, ¿no? Me parece. Eso es mucho. Ok, un pequeño numerito. El increment byte y el cycle por default es no cíclica. Y el caché, si era lo que les decía, ¿no? Por default toma un caché de 20. Ok. Bueno, entonces eso es cuanto a secuencias. ¿Preguntas de esto? Entonces, miren, ya en un proyecto formal, donde ya tengan sus tablas, se usa mucho la convención de si utilizamos secuencias, que sería lo recomendable. Se usa mucho la convención de a la secuencia ponerle un nombre que asocie a la tabla. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo una tabla que se llama empleado, se utiliza mucho la convención de su secuencia se llame empleado-sec o sec-empleado, ¿ok? Porque en realidad no hay nada que las ligue. Entonces lo recomendable es ponerle un nombre para que esa secuencia por convención sea usada únicamente para generar IDs de la tabla estudiante, ¿no? Entonces también típicamente lo que se hace es que por cada tabla que requiera un valor secuencial o por cada tabla que requiera valores secuenciales se crea una secuencia. O sea, las secuencias no se deberían de
reutilizar por varias tablas, ¿no? Cada secuencia debe tener cada tabla debería tener su propio secuenciador, ¿no? Hay casos de excepción, por ejemplo, una tabla intermedia en donde si tiene una llave primaria compuesta, están de acuerdo que ahí no necesitamos una secuencia, ¿no? O en una jerarquía, por ejemplo, ¿no? En el supertipo, ahí sí necesitamos una secuencia, pero en los subtipos no. ¿Por qué? Porque su llave primaria la hereda, ¿no? O la propagamos hacia los subtipos. Entonces los subtipos no requerirían una secuencia propia. ¿Ok? Me preguntan en el chat, dice, entonces ¿no sería desconsiderado no poner el max value? Pues realmente no pasa nada si no tienes alguna restricción en cuanto a tener un tope máximo, puedes dejar el valor mayor, ¿no? Buenos días, buenos días, buenos Ok. días. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Ah, creo que tenemos unos colados por ahí, ¿verdad? Good morning, dicen por ahí. No sé si les ha pasado. ¿Todo bien en casa? ¿Verdad? No sé si les ha pasado que luego se meten unos incógnitos por ahí en las clases. Y creo que ya nos pasó a nosotros. ¿No? En otras materias. El día de ayer me estaba platicando con una profesora que se metieron como 5 tipos a su clase y empezaron a poner música. Entonces, pues sí, fue un poco molesto. Entonces, sí, ya estoy considerando la opción de utilizar el password. No lo hice al principio por si alguien quería unirse, ¿no? De manera voluntaria, pero yo creo que voy a tener que hacerlo para evitar estos chistecitos, ¿no? Eso sí. Porque sí, también ya estaba un poco traumada la maestra porque pues se espantó, ¿no? Aparte creo que era gente de Estados Unidos, entonces quién sabe qué tanto harían ahí, ¿no? Entonces, sí estuvo un poco, de repente es poco molesto, ¿no? Oigan, hasta el perro ya se metió, no, bueno. Hay que ponerle el password para que ya no entre a clase, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente tema, que sería el de... Profe, tenía una pregunta muy rápida. Ajá, adelante. ¿Cómo se eliminan las secuencias? Ok, igual utilizamos drop. Así Drop. como con drop table, ahora utilizaremos drop sequence y le pones el nombre. Ok, gracias. Muy bien. Y maestro, ahorita con lo que dijo mi compañero, ¿y si la secuencia se está utilizando en una tabla, deja eliminarla o no? Sí, porque acuérdate, realmente no hay ninguna liga entre la tabla y la secuencia. Entonces, ¿qué pasaría con la tabla? ¿Qué pasaría con la tabla? Pues nada, o sea, lo único que va a suceder es que si tú quieres usar la secuencia ya no vas a encontrarla, pero la tabla no se afecta para nada. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces pasamos con el siguiente punto. ¿Si alguna otra duda? Entonces, eso último que hicimos lo tenemos que hacer también en la tarea, ¿verdad? A lo que hicimos ahorita en la de consultar el diccionario. Ajá. Si quieren, háganlo para que comprueben que se crea una nueva secuencia, ¿no? Para su columna identity. Ok. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Siguiente objeto que vamos a revisar son los índices, ¿no? Ya no voy a explicar a grandes rasgos lo que es un índice, ¿verdad? Porque, bueno, eso ya lo vimos en el tema 3. Ya saben para qué es un índice. Ya saben cuáles son sus beneficios, cuáles son sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo se crean. Nada más para lo que sí es importante recalcar, acuérdense que los índices hay que tener cuidado cuando se diseñan, cuando se crean, ¿no? Recordando lo del tema 3, hay que ver en qué situaciones es conveniente. ¿Se acuerdan de aquel checklist que vimos, ¿no? Que nos indicaba en qué situaciones sí es adecuado, en dónde no, considerar aspectos como el número total de registros que tiene la tabla, considerar si esas columnas se utilizan de manera frecuente en consultas,
considerar si la columna tiene valores diferentes para que en todos esos casos el índice sea eficiente, ¿no? Entonces, a nivel ya de la base de datos, vamos a ver que un índice se puede crear de manera implícita o explícita, que también eso ya lo conocemos, ¿no? De manera implícita, ¿en qué casos vamos a crear un índice? Cuando, por ejemplo, le agreguemos el constraint de llave primaria a una tabla. Eso implica que va a haber ahí un índice tipo unique, ¿no? Implícito. O cuando generemos un constraint de tipo unique, también se va de manera implícita a crearse un índice en esa columna. ¿Ok? De otra manera, los índices tendríamos que crearlos de manera explícita. Cuando se crean de manera explícita, básicamente cuando nosotros usamos la instrucción create index, aunque ahorita vamos a revisarla. ¿En qué situaciones vamos nosotros a necesitar crear índices explícitos? Una sería cuando querramos indexar una columna que no sea con un constraint unique. Ahí podríamos usar un índice explícito. ¿En qué situaciones? Bueno, columnas que no son unique, pero que queremos indexarlas por desempeño, ¿no? Por ejemplo, tal vez, no sé, por email. El email a lo mejor no le agregamos un constraint unique porque podemos permitir que se dupliquen los emails, tal vez. Pero si queremos indexar la columna porque queremos hacer búsquedas, ¿no? Empleando el email. En ese caso, correspondería crear un índice que sea de tipo non-unique, es decir, un índice que permite valores duplicados, ¿no? Entonces, la recomendación es la que les comentaba, ¿no? Más las que vimos en el tema 3. Hay que considerar estos aspectos, ¿no? O sea, si la tabla tiene pocos registros, bueno, pues no es tan utilizable. El resultado de las consultas, el resultado esperado debe ser un pequeño porcentaje del total de la tabla, ¿no? En donde sí son útiles, por ejemplo, si tenemos tablas grandes y si hacemos operación de join entre tablas, conviene mucho que las llaves foráneas estén indexadas. Este es un punto importante que a veces nos confundimos. Las llaves foráneas por default no se indexan. ¿Ok? Todas las llaves foráneas que hemos creado hasta ahorita, si ustedes revisaran los índices de esas columnas, se darían cuenta de que no hay índice. Entonces eso tenemos que decidirlo, ¿no? Ya en un sistema real. Hay que hacer un análisis y ver qué foráneas nos conviene indexar, sobre todo para que al momento de hacer ligas o joins entre tablas, esa consulta sea eficiente, ¿no? Entonces, en su proyecto final, hay una parte donde el proyecto les pide hacer su esquema de indexado. Entonces, cuando entregan su proyecto, yo les pregunto, ¿no? Justifícame por qué creaste esos índices, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis y con base a lo que pasaría en producción, ustedes me dirían, mira, hemos decidido indexar todas estas llaves foráneas. ¿Por qué? Porque estas tablas van a tender a ser grandes, entonces nos puede pegar en desempeño al momento de hacer joins, ¿no? Aquí se sorprende en proyecto, así preguntando si hay proyecto y ya sea en línea o como nos toque hacerlo, pero hay proyecto, ¿no? De hecho, yo creo que a estas alturas del semestre ya pudieran empezar a hacerlo, ¿no? Digo, si es que quieren, si no, pues no. Pero ya con el avance que traemos del semestre, por lo menos ya podrían empezar a revisar la parte de modelado. El proyecto es hacer todo el ciclo de desarrollo de una base de datos, ¿no? Desde que la modelan hasta que la implementan, y hacen el poblado, y hacen consultas, etcétera, ¿no? Aprovechando ahorita que lo menciono, hay una parte que pudiéramos explotar más en este semestre, que sería hacer un software, ¿no? Que acceda a la base de datos para tener algo más interesante. Normalmente esto lo dejo como opcional, pero si nos da tiempo, dependiendo cómo vaya avanzando esto, podría ayudarles, por ejemplo, a hacer un sistema bien hecho que accede a su base de datos, ¿no? Normalmente lo dejo opcional, entonces lo que me han entregado es software bastante feo, la verdad,
porque luego a muchos les gusta hacerlo, sobre todo la mayoría lo hacen PHP para empezar. Y entonces me ponen ahí unas páginas HTML en donde ahí meten todo, ¿no? Ponen el HTML, ponen el código PHP, bueno, ponen la conexión a la base, ponen hasta el SQL ahí incrustado en el HTML, ¿no? Entonces, muy feo. En lugar de hacernos un sistema multicapa así bien hecho y mucho más formal. Pero bueno, ojalá nos dé tiempo y podamos hacer algo así. Las especificaciones sí están en el Drive, ya las pueden consultar. Lo que nos falta es asignarles el proyecto. Hay una serie de casos de estudio ahí en el Drive, pero uno de ellos es el que les voy a asignar a cada equipo. Ok. En vez de PHP, sugerencia, algo así. Sí. De hecho, a mí me gustaría, por ejemplo, hacerlo con Spring, ¿no? Spring Framework es una herramienta que se utiliza muchísimo en la industria. Ok. Entonces, yo he trabajado por muchos años con Spring, entonces me gusta bastante. Y la verdad es que sí, es muy bueno ese framework para hacer software decente y ya para, digamos, a nivel ya industria, ¿no? No a nivel escuelita. Pero vamos a ver, ¿no? A lo mejor podríamos, si nos da tiempo de hacer un curso extra, podríamos dar un curso de Spring, sería muy bueno para ustedes, ¿no? Sería muy bueno. Más que sí, ahí necesito que estén bien abusados en Java, ¿eh? Entonces, porque sí, se asume que ya tienen buen. Ok, vamos a ver qué pasa. Sí estaría bueno. Hace muchos años, hace algunos años daba cursos de Spring en una empresita que tenía, ¿no? Entonces, pues nada más sería cuestión ahí de actualizar los cursos que tengo de Spring, ¿no? Bueno, entonces, regresando a esto, si quieren lo del proyecto, podríamos asignarles ya su caso de estudio si quieren, regresando de vacaciones, bueno, de la Semana Santa. Les asigno ya su proyecto para que lo empiecen El equipo van a ser en parejas, ¿ok? En parejas. Entonces igual vayan viendo con quién quieren hacer equipo, ¿ok? Bueno, si no lo pueden hacer solitos, no pasa nada, ¿no? Pero pues yo recomendaría que busquen a alguien. No, equipo de 3 ya es demasiado. Bueno, sí, ya es mucho, ¿no? Alguien que adopte aquí a Fernando, dicen que quiere buscar a alguien, entonces, bueno, ahí luego se ponen de acuerdo, ¿ok? Bueno, regresando a la parte de los índices, aparte de estos, bueno, tomar siempre en cuenta, ¿no? El checklist que vimos desde el tema 3, ¿no? No lo tomen esto a la ligera de indexar así a lo loco, ¿no? Sí hay que hacer un análisis más o menos detallado de dónde van a indexar y dónde sí, dónde no y con qué tipo de índice. Entonces vamos a ver los primeros dos tipos de índices que serían los unique y los non-unique. Esta es la sintaxis, ¿no? que existe para crear un índice. Nuevamente, create el nombre del índice. Vean que puede ser un índice de tipo unique. ¿Se acuerdan de los índices bitmap que vimos en el tema 3? ¿Alguien se acuerda cómo funcionaban los bitmap? ¿O qué característica tienen? Se manejaba con unos y ceros, ¿no? Me acuerdo. Y creo que era hasta que encontraba la columna le agregaba un 1, ¿no? Es correcto. Los índices bitmap, cuando los vimos, hace uso de una matriz de unos y ceros. Y que dijimos que esos se utilizaban mucho en data warehouses, ¿no? Para hacer analítica. Entonces, nótese que aquí por default, si no le pongo nada, si no le pongo ni unique ni bitmap, entonces el tipo de índice que se va a crear es un índice non-unique, o sea que puede permitir valores duplicados, ¿no? En la columna. Después viene el nombre del índice y después viene una serie de configuraciones, ¿no? Básicamente aquí especificamos nada más sobre qué columna queremos
crear ese índice y sobre qué tabla, ¿no? Sobre qué tabla y de esa tabla en qué columna, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a suponer que queremos indexar una tabla puesto, queremos indexar la columna clave puesto, entonces la instrucción se vería más o menos así. Nombre del índice, bueno, create index, nombre del índice. Normalmente se utiliza el sufijo IX si es un índice non-unique, y si es un unique le ponemos UIX, ¿no? Para que con el propio puro nombre. Igual la recomendación sería utilizar el nombre de la tabla y el nombre de la columna que vamos a indexar para que nada más de ver el nombre del índice ya sepamos hacia qué columna y en qué tabla se está usando dicho índice, ¿no? Y lo aplicamos sobre una cierta tabla y una columna. Para el caso de un unique, lo único que hacemos es indicarle la palabra unique, ¿no? Bueno, voy a ver de una vez los índices compuestos antes de pasar al ejercicio y ya hacemos todo junto, ¿no? Bueno, ¿qué es un índice compuesto? Hemos platicado también en la parte de modelado. Un índice compuesto se utiliza cuando en lugar de aplicarse a una sola columna, el índice aplica a más de una columna. ¿Dónde se usaría este tipo de índices compuestos? Típicamente se utiliza cuando tenemos, ¿se acuerdan que en algunos ejemplos de modelado vimos la necesidad de crear un unique, pero ese unique aplicaba a más de una columna, ¿no? Por ejemplo, si queríamos validar la unicidad por parejas, entonces la manera de crear un unique para una validar duplicidad, ¿no? Entre más de una columna, aplicaría aquí crear un índice compuesto, ¿no? También pues, se pueden crear índices compuestos aunque no sean unique. Para búsquedas también puede aplicar, nada más que hay que tener cuidado aquí en los compuestos en el orden en el que se especifican las columnas. Aquí es importante el orden, no es como que aleatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo para que quede más claro. ¿Ok? En este ejemplo vean que estoy creando un índice compuesto. ¿Por qué? Porque estoy especificando 3 columnas, ¿no? De hecho, las 3 columnas aquí las estoy involucrando en un índice. Eso se vale. Nada más que la primera pregunta aquí sería, bueno, ¿para qué quieres usar un índice compuesto? ¿Y por qué no hacer 3, ¿no? Uno por nombre, por clave y por salario, en lugar de hacer uno solo? En especial porque no es unique. Si fuera unique, entonces diríamos, bueno, tal vez nos interesa validar que la combinación de los 3 atributos no se repita. Entonces ahí se justifica, ¿no? Que sea compuesto. Pero en el caso de un non-unique, la razón por la cual se pudiera crear es también para hacer búsquedas más eficientes. Sin embargo, hay que tener aquí cuidado. Cuando tenemos un índice compuesto y es un non-unique, el manejador va a utilizar el índice para mejorar desempeño siempre y cuando la sentencia SQL haga uso por lo menos de la primera columna. ¿A qué me refiero? Si la sentencia SQL tiene condiciones, la consulta SQL tiene condiciones que involucren al nombre, no sé, select asterisco from empleado indexado, where nombre igual a algo, ¿no? Entonces debe de haber un predicado, una condición que involucre a la columna nombre. Si eso no se cumple, entonces el índice no se va a usar. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esa es la desventaja de utilizar un compuesto. Entonces, las sentencias que pueden beneficiarse del índice serían sentencias que acceden a los 3 campos, es decir, que tienen condiciones o predicados que usan a los 3, ahí sí se usaría, o sentencias que acceden únicamente al campo nombre, o puede ser al campo nombre y al campo clave puesto. O sea, la constante es el primer, ¿no? La primera columna. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Porque si no, entonces no serviría de nada que tengamos un índice compuesto. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso es lo que hay que tener cuidado con ellos. O sea que si está nombre, bueno, o sea,
por lo que entendí, siempre debe estar nombre y ya los otros no necesariamente. Así es. Ok. Ok. Si, por ejemplo, tienes una sentencia select, algo from empleado, y en tu sentencia nada más involucras a los últimos dos, where clave puesto igual a algo, and salario igual a algo, entonces no se va a usar porque no involucras al nombre. Ok. Entonces hay que tener Ok. cuidado cuando los hacen compuestos. Y si solo involucro el nombre, me va a arrojar resultados. Si solo involucras al nombre, sí se va a usar, o sea, sí va a ser, sí podría beneficiarse tu consulta de este índice compuesto. Ok. Ok. Gracias. Otra cosa que también podría comentarles cuando son compuestos es que hay que tratar de también de ponerlos en el orden con base a los valores que tenga cada columna. De entrada, lo ideal sería que los atributos que pongan aquí, sus valores sean lo más diferente posibles, ¿no? Es como lo que comentábamos en su momento en el tema 3. Si una columna tiene muy pocos valores distintos, por ejemplo el campo género, pues a veces no conviene tanto indexarla, ¿no? Porque realmente la variedad de valores es muy baja. Entonces, aquí también lo que se recomienda en un índice compuesto es que pongan en primera instancia el atributo que tiene la mayor cantidad de valores distintos. Por ejemplo, aquí nombre, clave, puesto y salario, si se fijan, obviamente quien tiene la mayor cantidad de valores diferentes, pues puede ser el nombre, ¿no? Las claves de los puestos puede ser que no tengamos tantos puestos distintos. Entonces sí conviene que vaya de este lado. Y el salario, bueno, igual, ¿no? Dependerá de qué tantos salarios distintos tengan en esa tabla. Ese es un tip, y el otro también es la columna que va al principio debería de ser la que más utilizan en las consultas, ¿no? Por ejemplo, si sus empleados los consultaran mucho más de manera frecuente, en lugar de usar el nombre, si los consultaran de forma mucho más frecuente por la clave de su puesto, entonces nos convendría que el puesto estuviera primero, ¿no? Porque es lo que casi siempre se utiliza. Y si de plano no pueden, digamos, converger en una de estas de estos requisitos, si estos requisitos no se cumplen, pues entonces no generen un índice compuesto, mejor genérenlos por separado. ¿Ok? Si de plano estos criterios no empatan o no es posible contar con ello, entonces mejor los hacemos por separado, ¿no? En un Unique, pues no, ¿verdad? En un Unique, si quieren validar la unicidad, pues sí, ahí no queda de otra más que sea compuesto, pero si son compuestos non-unique, sí podrían tomar en cuenta estas condiciones. ¿Ok? ¿Dudas de ello? Entonces ya vimos índices compuestos, índices unique, índices non-unique. Voy a pasar de una vez al siguiente tipo antes de irnos al ejercicio. ¿Ok? Hay otro tipo de índices que se llaman índices basados en funciones, que también son bastante interesantes por la funcionalidad o por la característica que tienen, ¿no? El ejemplo clásico aquí que se usa para ilustrar este tipo de índices es: seguramente en un sistema podría haber la necesidad de hacer búsquedas. Vamos a suponer que queremos hacer búsquedas de nuestros clientes, pero empleando su nombre. Y resulta que en el software alguien no validó bien cómo se guardaba el nombre en la base de datos. Y resulta que tenemos que los nombres en algunos casos se guardan en minúsculas, en mayúsculas, o están todos mezclados, ¿no? No hubo una homologación para almacenar los datos en la base. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una búsqueda de clientes empleando su nombre? Si ponen, por ejemplo, el nombre en minúsculas o en mayúsculas, puede que no lo encuentren, ¿no? Y entonces eso sería un error. Entonces, una manera de corregirlo sería hacer que nuestra consulta fuera insensible a minúsculas y mayúsculas, ¿no? O sea, que pudiéramos encontrar a Juan sin importar que si Juan está en la base de datos en minúsculas o en mayúsculas. Entonces, una manera de hacerlo sería esto, ¿no? La función lower en SQL, ¿no? Me permite pasar una cadena a minúsculas.
Entonces, ¿qué pasa si pasamos a minúsculas los valores que están guardados en la base de datos? Al compararlos con una cadena en minúsculas, pues ya funciona, ¿no? Entonces, con este pequeño truco, por así decirlo, estaríamos haciendo que nuestra consulta nos encuentre a Juan sin importar si Juan está en minúsculas o en mayúsculas en la base, ¿no? Si estuviera en mayúsculas, al usar la función lower, primero lo pasaría a minúsculas y ya después lo compara. Entonces ya no habría problemas ahí de que no encontráramos a Juan, ¿no? Nada más que esto funciona, ¿no? Está bien, pero ahora nada más quisiera que pensáramos en lo siguiente. ¿Qué pasa si su tabla tiene millones de registros? No sé, es una base de datos de clientes así muy grande, ¿no? De una empresa muy grande. ¿Qué creen que va a pasar ahí si yo ejecuto una consulta así? Imagínense si voy a buscar a Juan en una tabla de 1.000.000 de registros. Antes de poder comparar a Juan con alguno de los valores que tenga la base, ¿qué tendría que hacerse? ¿Qué opinan? ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? O sea, si tengo una tabla, imagínense una lista muy grande, gigantesca de muchos nombres. Quiero buscar a Juan en minúsculas. ¿Están de acuerdo que antes de hacer la comparación tendría que recorrer todos los registros y tendría que pasar el dato a minúscula? Y ya que están en minúscula, entonces empiezo a compararlo con Juan y ver correspondencias, ¿no? Como viene aquí en el chat comentan, dice, hará todos los registros minúsculas para compararlos y obviamente, exacto. Esto se va a tardar demasiado, o sea, la consulta va a tardarse un montón, va a depender del tamaño de la tabla, pero imagínense, primero estar leyendo todos los registros de la tabla y después uno por uno pasarlos a minúsculas, o sea, la función lower se tendría que ejecutar muchísimas veces para estar pasando a minúsculas. Entonces ahí súmenle el tiempo que requiere para cargar los datos, más el tiempo que se requiere para invocar a la función lower y más la comparación. Entonces es una consulta que se va a tardar años en resolverse. No es eficiente. ¿Qué cosa podemos hacer para solventar esto? Por ejemplo, entonces un índice basado en funciones. ¿Ok? ¿De qué trata esto? Bueno, primero que nada, el índice lo podemos crear. Nótese aquí cómo es la sintaxis. Podemos escribir algo así como create unique index, o puede ser unique, non-unique, no importa. ¿Ok? El nombre del índice, sobre qué tabla, pero vean, en lugar de poner la columna, únicamente la columna, involucramos a la función. ¿Ok? ¿Qué beneficio va a tener? Por eso se llaman índices basados en funciones, porque la expresión que sigue después de la tabla involucra el uso de una función. Puede ser cualquier función, no necesariamente tiene que ser lower. Ahora, todos los manejadores tienen un montón de funciones que le hacen algo a un dato, ¿no? Entonces pueden ustedes aquí usar cualquiera, no nada más lower. Entonces, lo que hace este índice, fíjense muy bien, es que en realidad esta función lower no se va a aplicar cuando se hagan las consultas, sino se va a aplicar cuando se construya el índice. Entonces, cuando hagamos el índice de la columna Customer Name, lo que va a pasar es que se va efectivamente a ejecutar lower, pero para pasar a minúsculas todos los nombres de los clientes. Ya que se pasaron a minúsculas, ya se construye el árbol. Entonces, en realidad el árbol lo que va a tener, el árbol B-tree, ¿se acuerdan de los árboles B-tree? El árbol cuando ya se construya, ya los nombres van a estar ya en minúsculas. Entonces, ¿qué beneficio creen que tenga que el índice ya esté en minúsculas? Cuando se lance la consulta, como el índice ya está en minúsculas, entonces este lower ya no se va a ejecutar.
Simplemente lo que va a hacer el manejador es que va a buscar, exacto, va a hacer la comparación de Juan ya en el árbol Victory, ya va a buscar a Juan, pero como ya está en minúsculas, entonces la recuperación del dato va a ser muy rápida. Sí notan el beneficio, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir al manejador que le aplique una función a las etiquetas de un índice para que cuando en una sentencia utilicen exactamente la misma función, haga uso de ese índice. Por lo tanto, aquí sí es muy importante el manejador para no equivocarse y para no utilizar un índice incorrecto. Verifica que la sentencia SQL tenga exactamente lo que les estoy marcando aquí en verde. Así tal cual como está, idéntico, debe de estar ¿en dónde? En el índice. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí se les ocurre cambiar, le ponen upper o en lugar de lower, entonces ya el índice ya no se va a usar porque ya es una función distinta. Ya no sería, el índice ya no sería útil, no sería compatible. ¿Ok? Entonces, por otro lado, la función debe ser determinística. ¿A qué me refiero? Que siempre nos debe de dar el mismo resultado cuando le pasemos un mismo valor, ¿no? Entonces, si por ejemplo una función cambia con el tiempo, no podría usarse aquí porque los valores pueden ser distintos cuando se ejecutó para crear el índice o cuando pueden ser distintos al momento de lanzar la consulta. ¿Ok? Entonces, ese es un uso bien importante porque hay demasiadas consultas en la práctica que hacen uso de funciones. ¿Ok? Calculan un valor y entonces lanzan la consulta con un cálculo. Entonces, si no conocemos lo que son estos índices, bueno, esas consultas pueden ser muy lentas en ejecutarse, ¿no? Aquí en el chat me dice, ¿y no tendrá que realizar las operaciones para hacer minúsculas los registros de cada consulta? En la consulta ya no. Si lo comprenden, ¿por qué ya no? ¿En qué momento es donde sí tendría que ejecutarse la función lower? ¿Se les ocurre en dónde sí? Exacto, al insertar un dato o al hacer una actualización. ¿Ok? Entonces, cuando se hace la consulta, ya no se ejecuta lower realmente, donde sí es en la inserción o en la modificación. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde el índice se está actualizando. Cuando se inserta un nuevo cliente, por ejemplo, su nombre se pasa a minúsculas, ¿ok? Y se agrega al árbol, ¿ok? Y eso es pues porque tenemos un índice basado en funciones. Tiempo después, cuando hagan una consulta aquí, como el índice ya está todo en minúsculas, entonces ya la comparación va a ser directa y esto ya ni se va a ejecutar. ¿Ok? Pero ojo, no quiere decir que como ya no se ejecuta, ya no pongo lower, ¿no? No, al contrario. Es importante que lo pongan porque acuérdense que el manejador va a verificar que esta expresión sea idéntica a la expresión que está cuando se creó el índice. ¿Ok? Entonces, sí queda claro cómo trabaja este tipo de índices. Sí, yo tengo una duda, profesor. Ok, adelante. ¿Se podría hacer lo mismo pero con los acentos? Con los acentos, tendrías que tener ahí una función que, o sea, la idea sería, por ejemplo, que metas un nombre y que tuviera acentos, ¿no? Y que a lo mejor en la base de datos no tiene. Ajá. Ahí tendrías que homologar, por ejemplo, podrías hacer una función que le pases una cadena y te quite los acentos, ¿no? Ok. Y entonces con eso haces un índice. Y a la hora de hacer la búsqueda, incorporas esa misma función, entonces, y va a funcionar, ¿no? Ok. Puede ser con cualquier función realmente, ¿no? Entonces, aquí me dicen en el chat, dice, cuando creamos esta base, la definimos que tuviera, ¿no? Cuando creamos esta base, definimos que
que no tuviera, no, más bien lo que definimos fue el juego de caracteres, ¿no? El juego de caracteres no te restringe a que tenga acentos. Tú puedes poner una letra con acentos y es independiente del juego de caracteres. Lo que va a cambiar ahí es el código que se va a generar para representar un carácter con acento. ¿Ok? Muchos, lo que hacen en la práctica es, desde el software restringen el uso de los acentos para no meterse en complicaciones. ¿Ok? Va a depender, ¿no? También de la naturaleza. Hay sistemas a lo mejor que no deberían de restringirlo. Por ejemplo, les platico la base del padrón del IFE. Ahí lo que hicieron es restringir todo tipo de índices, de acentos. Y todos los nombres de los ciudadanos se guardan en mayúsculas. No sé si se han fijado que en su credencial para votar no salen los acentos en sus nombres. Sí. ¿Ok? Y eso es por convención que tomó el INE para facilitar las búsquedas. Entonces, cuando se capturan los datos, desde que se capturan los datos, se quitan todos esos caracteres. Entonces, eso facilita mucho las cosas, ¿no? Pero bueno, en caso que no, podríamos echar la mano de este tipo de índices, ¿no? Me preguntan también, dice, entonces si se hace una consulta por Juan, no lo encuentra, aunque el registro sí esté con esa mayúscula, porque en el índice compara a las minúsculas. A ver si entendí bien, dice, si se hace una consulta por Juan, o sea, la consulta tiene Juan con mayúscula, ¿ok? No lo encontrará, aunque el registro sí esté con esa mayúscula, porque el índice compara con minúsculas. Ok, lo que va a suceder es que efectivamente, bueno, la respuesta es sí lo va a encontrar, no va a haber problema, sí lo va a encontrar. ¿Qué es lo que sucede? Juan está en la base de datos con mayúscula, la J mayúscula. En tu consulta lanzas Juan con mayúscula, así igualito con mayúscula. Pero ¿qué es lo que va a suceder? El manejador va a detectar que en tu consulta estás usando esto, lower, ¿ok? Creo que ya te entendí. Tu consulta sería, ¿qué pasa si lanzas una consulta como, voy a abrir aquí un editor para que más o menos vean esto. O sea, si entendí aquí, la duda es así. ¿Qué pasa si haces esto? No sé, leg asterisco from cliente, where nombre igual a Juan, ¿no? Entonces, creo que este es el ejemplo, ¿no? Exacto. Y aquí la propuesta es, ¿lo va a encontrar? La respuesta es un sí, sí lo va a encontrar. Y te preguntarías muy probablemente, ¿no? ¿Cómo es posible que lo encuentre si se supone que va a hacer la comparación en minúsculas en el índice, ¿no? Lo que sucede aquí es que el manejador va a detectar el índice de funciones que se creó, qué expresión tiene. El índice va a estar algo así como create, index, no sé, XX, lo que sea. Bueno, lo voy a poner create index nombre ix, ok, on y diría cliente, pero va a tener esto, lower nombre, ok, así estaría declarado el índice. El manejador va a detectar, mira, esta expresión es diferente a quién, a esta expresión, por lo tanto no va a utilizar ese índice, ok. No va a utilizarlo. Por lo tanto, aquí el manejador para resolver esta consulta no le va a quedar de otra más que barrer toda la tabla y hacer una comparación directa con este valor. ¿Ok? Dice, entonces el manejador ya se encarga de todas esas validaciones para saber cuándo no. Es correcto, es correcto. De hecho, si tú quisieras, pudiéramos haber creado otro índice así. ¿Qué pasa si le quito el lower y lo dejo así? En este caso, aquí, esta consulta, pues, ¿qué índice pudiera utilizar? ¿El primero o el segundo? El primero dijimos que no, porque no contiene esta expresión tu predicado. Pero entonces,
tiene otro índice que aquí utiliza, aquí este índice, el árbol B, lo que tiene es que las etiquetas que tiene ese árbol son tal cual como están en la base, como están en la columna nombre. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta sentencia sí se va a poder beneficiar, pero del segundo, no del primero, sino de este índice. ¿Ok? Bueno, aquí te debería de tener otro nombre, ¿no? Entonces, sin embargo, la desventaja con estos dos es que aquí sí la comparación va a ser tal cual, ¿no? Con Juan en mayúscula. Y puede que no te traiga nada si Juan está insertado con minúsculas. ¿Ok? Me dicen, ¿hay forma de saber cuándo el manejador usa un índice o no y qué índice utiliza en consulta? Sí. Hay una cosa que tienen las bases de datos que se llaman planes de ejecución. En un plan de ejecución te dice el manejador exactamente qué va a hacer para resolver una consulta. Y ahí te dice si va a hacer uso del índice o si mejor va a escanear toda la tabla. Y si utiliza un índice, qué índice va a usar. Inclusive te dice el costo que va a tener esa consulta, ¿no? Qué tan costosa va a ser esa consulta. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante porque tú puedes saber qué impacto va a tener una sentencia antes de ejecutarla. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque si tú estás en una base productiva, imagínate, estás trabajando y te piden lanzar una consulta y sería muy riesgoso que lances así una sentencia SQL sin saber qué tan costosa es. Sobre todo cuando estamos aprendiendo SQL, muchas veces lanzamos consultas bien, bien malas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siempre hace el pobre developer novato de base de datos? Pues vamos a hacer un select asterisco, ¿no? Select asterisco, from cliente, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? ¿Qué encontramos? Hacer esto en una base de datos productiva, esto les puede costar el puesto. Sí sabrán por qué, ¿no? Imagínense si su tabla tiene millones de registros, con estas consultas pueden provocar que la base se caiga. Porque van a provocar que la memoria que utiliza tal vez no se va a caer, pero por lo menos sí van a provocar un degradamiento de desempeño impresionante. Entonces ya cuando a los 10 minutos empiezan a recibir llamadas de ¿qué le hiciste a la base de datos? Entonces mejor échense a correr, ¿no? Porque entonces lo que debe de hacer un developer bien capacitado es, ok, si voy a lanzar una consulta, pues déjame ver primero qué impacto va a tener, ¿no? Para eso están los planes de ejecución. Si quieren rápidamente, les voy a mostrar un plan de ejecución, aprovechando aquí. Esto en donde se ve, esto ya no es tema del curso, esto es tema de distribuidas y de avanzadas. En distribuidas vemos mucho eso. Déjenme ver aquí, voy a poner un PDF. Pero entonces, bueno, en lo de los índices, cuando estaba diciendo que se utilizaban dos, uno que utilizaba lower y otro que utilizaba como tal lo que se le pasaba, bueno, mi duda es como ese tipo de cosas se hacen cuando se está trabajando en una base que ya está creada, ¿no? Porque supongo que si la hacemos desde cero, pues como usted dijo, es más fácil hacer que los registros se ingresen en lower, por ejemplo, ¿no? Ajá. Exacto, si tú ya tienes esa convención de que todo está en mayúsculas y tienes la certeza de que en la tabla no hay variantes, es decir, no tienes unos en minúsculas, otros en mayúsculas, entonces aquí no tiene mucho caso utilizar un índice basado en funciones. ¿Ok? Miren, este es un ejemplo de un plan de ejecución. Aquí, como pueden ver, les dice qué índices, qué operaciones están haciendo y qué índices. Por ejemplo, aquí se está utilizando un índice en esta consulta. Les dice, les puede decir aproximadamente cuántos registros se van a obtener. Les dice cuánta memoria se va a llevar, el costo y cuánto porcentaje de procesamiento va a requerir esa consulta y el tiempo aproximado.
Entonces, con esto ustedes pueden ver si su consulta es va a comportarse bien, ¿ok? Pero bueno, esto ya es harina de otro costal, ¿no? Entonces, quien quiera verlo en las demás materias de bases, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ok, entonces, ¿dudas con esto? El día de mañana hacemos el ejemplo y hay otro ejemplo que quisiera mostrarles para que no se queden que los índices aplican nada más a las funciones lower y upper, ¿no? Ese es como que el ejemplo clásico, pero pudiéramos tener otra situación más interesante. Rápido se los platico y mañana lo hacemos. Imagínense que quieren consultar todos los clientes que se registraron en marzo del 2005. ¿Ok? Que muy probablemente que tendrían en su consulta. Su consulta va a tener por ahí un predicado que diga, no sé, select asterisco from cliente where la fecha de registro, pero están de acuerdo que tienen que manipular la fecha de registro, ¿no? De la fecha de registro que tendrían que obtener. Nada más el año y el mes, ¿no? Porque la fecha de registro tendría año, mes, día y todo, ¿no? Entonces van a tener que ahí hacer una extracción de la fecha, tendrían que hacer una conversión de la fecha para extraer nada más el mes y el año. Y ese resultado lo tendría que comparar contra todas las fechas que estén en la base de datos. ¿Sí lo visualizan? Entonces ahí va a pasar algo muy similar a lo de las funciones lower y upper. El manejador tendría que escanear toda la tabla, ¿ok? Y de cada registro tendría que calcular el año y el mes de la fecha de registro y compararla contra el valor que ustedes le están pidiendo, ¿no? Marzo del 2005, lo que sea. Entonces, por cada registro van a tener que estar aplicando una función para que extraiga la fecha, le calcule el mes y el año y luego lo compare. En resumen, va a ser una consulta pesada. Entonces, nuevamente, un índice basado en funciones nos puede ayudar para mejorar el desempeño de esa consulta, ¿no? Por eso, si quieren, ese ejercicio lo hacemos mañana. ¿Ok? ¿Dudas de esto? No, creo que no, profesor. ¿No? Bueno, entonces, mañana hacemos el ejercicio de los índices, ¿sale? Ya prácticamente estamos terminando el tema 7, parte 1. La parte 2 la terminamos mañana también. Que eso quiere decir que ya estamos listos para hacer la práctica número 7. Y ya a partir de las 7, aquí sí ya es forzoso hacer una por semana. Si no, no nos va a dar tiempo de hacer las 13 prácticas. Acuérdense que son 13. ¿No? De hecho, de nosotros son 14 porque estamos en la 0. Entonces, tenemos que apurarnos, ¿ok? Bueno, los veo mañana. Los escucho mañana, más bien. ¿Sale? Vamos, profe. Cuídense, nos vemos. Sale, profe, gracias. Bye.